Un saludo para ti que te conectas con este espacio de edificación en la fe. Queremos hoy tratar un tema de mucha importancia para ti, el tema de la fe en tiempos de crisis. ¿Qué estamos nosotros viviendo en los días de hoy? Momentos de crisis, turbulencia, de sacudimiento, de guerra entre las naciones, de inestabilidad en todas las cosas. Vemos cómo aún los precios suben, bajan, pero si suben, se mantienen arriba. Una situación que nos afecta a todos. Y no solo lo vivimos aquí en esta nación, República Dominicana, sino que es una situación que está afectando al mundo entero. Los que viajamos, cuando vamos de viajes, constatamos que la comparación de lo que compramos la visita anterior y la actual, hay una diferencia de precios muy alta. Y eso lo estamos nosotros viviendo a todos los niveles. Vemos cómo en nuestra nación, por ejemplo, República Dominicana, hay tantas muertes violentas, tantos accidentes, cuánto confrontamiento entre las personas a nivel de familia. ¿Cuántas cosas estamos viendo en el día de hoy que nos llaman a nosotros mucho la atención? Y realmente lo que estamos viviendo es cumplimiento de las señales del fin. Pero hoy queremos hablar de algo que Jesús dijo cuando Él se refirió a su venida. Él hizo una pregunta a sus discípulos: ¿hallará el Hijo del Hombre fe cuando venga a la tierra? Es decir, Él está diciendo que en su segunda venida, si hallará fe en la tierra. Lo que estamos nosotros viendo hoy es que cada vez más las personas se ponen más incrédulas, se endurece el corazón de muchos ciegos espirituales buscando felicidad en cosas materiales, en cosas de este mundo, que nos sacan completamente del propósito para el que Dios nos creó, y que además de eso nos crean un vacío posterior en el corazón. Y ese vacío que nosotros sentimos solo lo puede llenar de manera permanente el Dios vivo y verdadero. ¿Y quién es ese Dios vivo y verdadero? Hablemos de fe. Hablemos de crecimiento espiritual, hablemos de edificación y de vivir una vida abundante aquí en la tierra. En Juan 10:10, Jesús dijo, el diablo vino a robar, a matar y a destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hay una promesa de Jesús mientras estuvo aquí en la tierra para todo aquel que crea en Él y confiese su nombre. Y esa promesa es de que nosotros tendremos una vida en abundancia. Esa vida la proporciona Dios. Y viene a nosotros cuando le abrimos el corazón al Espíritu de vida, al Espíritu Santo, y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y nos arrepentimos de nuestro pecado. Entonces viene a nuestras vidas un tiempo de refrigerio, donde el Señor nos limpia de todo pecado, de toda maldad, y nos traslada del dominio de las tinieblas a la luz de Él, la luz admirable. ¿En qué fundamentamos nosotros, los cristianos, nuestra fe? Yo quiero que tú continúes viendo este espacio a través de este canal, Amor y Vida en Redes, para compartir contigo experiencias de fe que pueden cambiar y transformar tu vida por completo. Hoy
es más necesario que nunca tener la revelación de un Dios que está vivo, que no ha muerto, que aunque no lo vemos, pero se hizo visible durante un periodo histórico y dijo que era Dios y demostró que era Dios. Se comportó como hombre durante un tiempo, pero llegado la plenitud de los tiempos, ese hombre que había sido ungido por completo por Dios, porque Dios estaba con él, ese mismo hombre manifestó el poder de Dios a través de él, porque el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos después de haber padecido la peor de las muertes, muerte de cruz. Él, siendo de condición divina, no escatimó el aferrarse a Dios, el perder su condición de Dios o despojarse más bien de su condición de Dios para hacerse uno igual a nosotros, menos en el pecado. Y esa es nuestra fe en el Jesús histórico que dividió la historia en dos, y que al dividir la historia en dos, nos dio a nosotros también la gracia, la oportunidad de nosotros tener vida en Él. Y esa vida es una vida que comienza aquí en la tierra. De eso quiero hablarte en el día de hoy. Jesús vino para traernos a nosotros la vida de Dios, y su amor fue de tal manera que se entregó a sí mismo en sacrificio. Dios mismo se despojó de su condición de Dios y por amor entrega a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Hoy vemos tantas personas desoladas, tantos que han perdido la esperanza, muchos que viven en ansiedad, en depresión, con problemas mentales, personas vacías en su interior, rechazadas, acomplejadas, con culpa en su interior, con raíz de amargura, personas tristes, amargadas, personas llenas de rencor, de odio, de ofensa. Pero Jesús vino a darnos una buena noticia, que en Él nosotros recibimos perdón y que tenemos salvación por medio de la sangre que Él derramó en la cruz. Y qué interesante es para estos tiempos esta palabra que estamos nosotros compartiendo. Cuando vemos una sociedad vacía de Dios, vemos que se comporta como si fueran ingenuos, se comportan como ignorantes, viendo las cosas inmediatas, pero no ven el futuro. Por ejemplo, distribución de dinero para satisfacer grupos minoritarios. Los estados lo hacen para proteger la igualdad de derechos. Pero cuando nosotros analizamos qué sociedad puede sustentarse fuera de lo que es la familia y lo que es el matrimonio. Porque si no hay reproducción, ¿cómo una nueva generación va a sustituir a la siguiente? Si no hay multiplicación por la autoridad que Dios le dio al hombre para crecer y multiplicarse, como lo habla en el libro de Génesis en el capítulo 1, si no hay procreación, ¿qué va a ocurrir con la sociedad? Que cada vez van a ser menos los que nacen que los que mueren.
Pero si los que nacen son menos que los que mueren, ¿con qué aporte va a recibir asistencia social aquellos inválidos, aquellos desprotegidos, aquellos que necesitan asistencia social, si no hay aportantes para sostener esa sociedad? Pero igualmente, ¿cuántas personas pretenden vivir su vida de manera independiente? Dios nos ha creado a nosotros para vivir en comunidad. Y la primera comunidad se llama la familia. La familia, esa es la primera comunidad, es la célula básica de la sociedad. Sin familia no hay sociedad. Si la familia está enferma, la sociedad se enferma. Por eso nosotros vemos hoy tantos hechos delictivos, asesinatos, muertes, homicidios, vemos robos, atracos, tanta maldad que nosotros vemos. Pero si tomamos de manera individual, como con un pincel, y hacemos un estudio del porqué de esos comportamientos, vamos nosotros a encontrar que son el producto de familias disfuncionales, de familias donde los padres no han sabido educar a sus hijos, donde los hijos no han tenido educación sistemática, donde los valores no han sido promulgados ni promovidos, donde existe un vacío existencial que no permite a la persona ver un horizonte con esperanza de trabajo, de recompensa por el esfuerzo realizado, de estudio para progreso en la vida, de ganarse el pan con el sudor de la frente. Por eso se busca mucho el dinero rápido. Se busca la satisfacción de los placeres y deseos de la carne. Buscamos las pasiones propias de este mundo. ¿Y cuáles son esas pasiones propias de este mundo? No voy a complicar las cosas. Voy a hablar de manera sencilla para que todos entendamos el origen de los problemas que le vienen al hombre al apartarse de Dios. Vienen por aquellas cosas por las que fue tentado Jesús. Cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, como habla en Mateo capítulo 4, nos dice que el enemigo, el tentador, se acercó a él diciéndole: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Atacó la identidad de Jesús, igual que ataca la identidad de aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Esa identidad nos da a nosotros derechos, herencia, privilegios. ¿Cuál es la herencia que recibimos? Vida eterna. Vida eterna. Por la herencia del dador de la vida, Jesucristo, que es la vida, Él nos da a nosotros derecho de ser hijos. A los que confiesan su nombre, a los que creen en Él, Él les da la autoridad para ser llamados hijos de Dios, como dice Juan 1:17. Pero además de eso, Él es la vida. Él es la vida, y quien en Él cree tiene vida eterna. Y los que en Él creen, señales le acompañarán. Si nosotros recibimos a Jesús, tenemos una herencia de vida eterna, pero tenemos también el privilegio de ser escuchados por el Padre como hijos de Él. Y el amor de Dios se hace entonces manifiesto en nuestras vidas. Pero también
nosotros tenemos derechos adquiridos. Esos derechos es el acceso al trono de la gracia, a adquirir lo que por nuestras propias fuerzas, por nuestro intelecto, por nuestro sacrificio individual no podíamos conseguir. Él nos abrió un camino único y nuevo para que ahora nosotros podamos entrar confiadamente a ese trono de la gracia y recibir de Él respuesta, el oportuno socorro. Cuando más lo necesitemos, el Espíritu Santo se convierte para nosotros en el ayudador, en el consolador, en el que nos revela los secretos y los misterios escondidos de Dios. ¿Y por qué es importante el Espíritu Santo para nuestras vidas? Él es una persona, es la persona que habitaba corporalmente en Jesús. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad en Jesús. Es decir, que Dios estaba completamente en Él. El Espíritu Santo descendió sobre Él. Y ese Espíritu Santo que estaba sobre Él, que le dio esa unción especial, ese Espíritu Santo, Él no lo dejó a nosotros. Él dijo, no los voy a dejar solos, les voy a enviar mi Espíritu. Le conviene que yo me vaya, porque si me voy, entonces yo le enviaré un consolador, un paracleto. En el griego original es uno que te va a apoyar, que te va a enseñar, que te va a revelar cosas, que te va a hablar, alguien con quien tú puedes tener una relación. Y hoy es un tiempo para nosotros volver al primer amor. Si hemos conocido a Jesucristo, volver al primer amor. Y si no has conocido a Jesucristo, este mensaje es para ti, porque en Él hay vida eterna. Él es el único que dijo que era Dios y que lo demostraría, porque al tercer día resucitó y demostró lo que con sus palabras dijo. Cuando a Él le preguntaban si era verdad que Él había venido del cielo como Dios, su respuesta es: el Padre y yo uno somos. Y cuando Felipe le preguntó, pero muéstranos al Padre, Él le dijo: Felipe, y tanto tiempo estoy entre ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y cuando le decían, es que nosotros no te queremos apedrear por los hechos que tú haces, porque ellos demuestran que tú has venido de Dios. Es porque tú, siendo hombre, tú te haces igual a Dios. Y Jesús le respondió: ¿sabes que yo puedo destruir este templo en 3 días y en 3 días levantarlo? Y ellos respondieron, los fariseos y escribas: oye a diciendo que en 3 días puede destruir este templo y levantarlo, cuando a nuestros antepasados le tomó 48 años en levantar este templo y edificarlo. Pero la misma palabra de Dios nos dice que Jesús se refería a su templo, a su cuerpo, al cuerpo que sería depositado en la tumba, porque al final todo lugar de adoración a Dios es para exaltar, para honrar, para glorificar la presencia misma de Dios. Y hoy nosotros necesitamos del Espíritu Santo para que la presencia de Dios se haga visible en medio nuestro. Y cuando nosotros sabemos que la presencia de Dios se está manifestando, cuando hay milagros, señales, maravillas,
cuando hay sanidad, cuando hay transformación, cuando hay cambio de vida, cuando una persona que no podía dejar las drogas, la deja, porque el Señor mismo le perdona sus pecados y los fortalece. Cuando una persona que era prostituta se arrepiente y viene al Señor. Cuando aquellos que están perdidos en el mundo, de los vicios, deciden renunciar a su adicción y venir a rendirse a los pies del Señor. Cuando el hombre pecador, llámese como se llame, viene a los pies del Señor a rendirse con un genuino y sincero arrepentimiento. Eso es lo que hace la diferencia, porque el Espíritu de Dios entonces viene a habitar en el interior de aquel que recibe a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Hay que confesar su nombre, hay que creer con el corazón de que Él resucitó de entre los muertos, y entonces se produce el mayor milagro, que es que el Espíritu Santo entonces viene a morar en el corazón de aquel que ha recibido a Jesucristo y se ha arrepentido de sus pecados. Y eso se llama nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es lo que produce en nosotros el cambio, la transformación necesaria para dejar atrás un pasado de pecado, de oscuridad, de maldad, para entrar entonces en una nueva vida. Esa nueva vida es una vida completamente diferente a la que el mundo te puede ofrecer. Veamos cómo nosotros nos dejamos engañar por falacias propias del mundo, por algunas ilusiones pasajeras. Por ejemplo, a través del sexo podemos ser felices. Si te das una buena hembra o un buen hombre, tú vas a ser feliz. Pero entonces la pregunta es, si el sexo hace feliz, ¿por qué entonces las prostitutas no son las mujeres más felices del mundo? No, óyeme, tú te puedes dar un buen humo, una noche de fiesta, la podemos disfrutar y te das el mejor whisky o la mejor cerveza o el vino más sofisticado, traído de aquellos lugares, de aquellos viñedos lejanos, pero que son especiales. Y al final, si el alcohol, si las drogas, si los vicios pudieran darle al hombre vida verdadera, ¿por qué entonces los drogadictos, los alcohólicos son vacíos en su vida interior? No, pero algunos dirán, el dinero lo resuelve todo. ¡Wow! Pero ¿y cómo vemos esos millonarios que se suicidan? Y una sociedad como la de Suiza, donde todos tienen garantizado la educación, el alimento, lo tienen todo garantizado, los que viven en esa sociedad. Y sin embargo es de los países del mundo con el mayor índice de suicidio. Es que lo único que puede llenar el corazón de el hombre caído es la presencia del Espíritu de Dios en su interior. Y esto solo lo puede adquirir aquel que cree en la promesa que Jesús nos dejó. Jesús fue tentado en cuanto al dinero, en cuanto a la fama, en cuanto al poder, en cuanto al prestigio. Nosotros todos somos tentados. Muchas personas caen porque la ambición de tener dinero lo hace cometer muchos errores. Muchos caen porque su deseo de likes, de fama,
de reconocimiento, de aprobación, es tan fuerte que al final los lleva a caer. Aquellos que buscan poder, ¿qué vemos nosotros? Que una vez ceden el poder, vienen los conflictos, vienen las acusaciones, viene la prisión, muchos de ellos, porque el poder no llena tampoco el deseo profundo del hombre. Y ese deseo profundo del hombre es un deseo de eternidad, es un ansia de eternidad, como habla el Eclesiastés en el capítulo 3, que dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, sin que sepa el hombre cómo entender la obra que Dios ha hecho. Así es que hoy es un día para meditar, para reflexionar en esta palabra. Hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Y el comportamiento de la sociedad que cada día endurece su corazón, las personas endurecen cada día más el corazón, están cada día más ciegos, que parecemos como si estuviéramos caminando como locos, dándole rienda suelta a todos los deseos y queremos vivir una vida donde se acaba la vida, y muchos hasta dicen hay que comer, hay que disfrutar, porque eso es lo único que uno se lleva. Realmente, hermano, qué engaño, porque no he visto a nadie con una mochila ni con un tesoro en la caja llevándose los disfrutes, ni llevándose el dinero que tenía en el banco, ni llevándose las ilusiones. Lo único que permanece es el amor. Cuando el amor de Dios está en nosotros, el temor desaparece, porque Dios nos da a nosotros esperanza de vida. Y esa esperanza de vida nos llena de fe. Una fe que es cierta, una fe que es capaz de manifestarse aquí en la tierra, porque el poder sobrenatural de Dios se hace visible en medio nuestro cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús y su Espíritu interviene en lo natural mediante su poder sobrenatural. Pero vamos a continuar con este tema de la fe en una próxima entrega. Dios te bendiga.